Ya. Entonces voy a presentar la guía. Vamos a... Ya. Bueno, ya se mira la guía. Sí, ya se ve, licenciado. Ok, bueno, como les decía, la guía es del práctica número 3, efecto fotoeléctrico, lo que está en el inicio del capítulo número 38 del libro de texto. Lo era la parte del capítulo de la unidad número 2. Recuerdo que es la segunda parte. Y al final el efecto eléctrico, fotoeléctrico, es lo que se da la interacción de la radiación. En este caso puede ser principalmente luz visible, ¿verdad? Las ondas visibles en el rango visible, que inciden sobre un material, principalmente un metal, ¿verdad? Eh, Así, en palabras sencillas, el efecto fotoeléctrico no es más que el producir fotoelectrones, le llaman, a través de hacer incidir fotones sobre una lámina de metal, y si estos tienen la suficiente energía y se encuentran sobre una frecuencia umbral que se denomina, los electrones pueden comenzar a eh, separarse de la estructura del átomo, y si poseen agregado una energía cinética, estos pueden comenzarse a mover en una determinada dirección, ¿verdad? Luego, si se le aplica un campo eléctrico, estos, claro, estarán movidos hacia una dirección predeterminada, ¿verdad? Entonces, más o menos así es un detalle de aplicar el efecto fotoeléctrico. Acá se hace incidir radiación con una determinada frecuencia. A través de un arreglo se establece una diferencia potencial por unas placas en paralelo y podemos generar un campo eléctrico, ¿verdad? Ese es como el detalle de un montaje para generar a partir del efecto fotoeléctrico una corriente, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí está la teoría que vamos a ir, que se necesita. Acá hay un detalle con la literatura, a veces eh, dependiendo de la literatura, acá más adelante se presenta lo que es un voltaje de corte, ¿verdad? Este voltaje de corte o de frenado, bueno, principalmente así se le conoce, es la necesaria para que logremos hacer disminuir la energía de un fotón, de un electrón, dentro del encapsulado que mostrábamos en la figura anterior, y que no logre alcanzar el otro lado, que en este caso es el ánodo. Aquí vemos, este es el cátodo y este es el ánodo. Entonces, el potencial de frenado no es más que el voltaje necesario para que se genere un campo que logre contrarrestar la energía cinética del electrón que se emite, ¿verdad? A indicar esa diferencia, dice
son aquellos al alcanzar el cátodo y formar parte del ánodo. Entonces, al contrario, ¿verdad? El ánodo es donde se generan los fotoelectrones y el cátodo es donde ya se establece lo de una corriente eléctrica, ¿verdad? Es decir, que atraviesa la zona de vacío hasta el punto del ánodo, ¿verdad? Los que no tengan una velocidad suficiente terminan deteniéndose. Dice, los que no tengan esa velocidad suficiente determinan deteniéndose de alcanzar el cátodo. Ese es el detalle, ¿verdad? Para establecer una fotocorriente, le llamamos, una corriente debido al efecto fotoeléctrico, los fotoelectrones deben alcanzar, pasar toda la barrera o el espacio de vacío hasta alcanzar el cátodo. Nos dice, existirá pues un valor de voltaje de corte o de frenado que hará recorrer a los electrones de máxima velocidad la distancia ánodo-cátodo para solo detenerse en el cátodo y devolverse, es decir, sin que se establezca una corriente, ¿verdad? En este caso, ningún electrón pasa al circuito, no atraviesa el amperímetro y en consecuencia hay una corriente cero, ¿verdad? Es algo importante, ¿verdad? De comprender de que el voltaje no es el voltaje podemos entender de que el de corte es el que hace que los electrones casi establezcan la corriente, ¿verdad? En este caso es como dijéramos, el voltaje necesario para que los electrones lleguen lo más próximo posible sin hacer contacto con el cátodo y que él los vuelva a desplazar hacia la dirección contraria, ¿verdad? Y tenemos esa expresión muy importante. Luego, el efecto fotoeléctrico deben cumplirse algunos detalles que se habían planteado, ¿verdad? A partir de los principios que fueron dando de la mecánica cuántica. Al principio en clásica se comprendía de que cualquier frecuencia de radiación podía generar este efecto, ¿verdad? Pero se determinó que a partir hay una frecuencia umbral para los diferentes materiales, ¿verdad? Aquí dice el efecto fotoeléctrico se produce cuando un electrón del átomo absorbe un fotón con suficiente energía para liberarlo de él, ¿verdad? Una parte de la energía del fotón se emplea para vencer la energía W, que en este caso le determinan la función trabajo, y la restante se la lleva el mismo electrón en forma de energía cinética, ¿verdad? Aquí es un detalle de edición, ¿verdad? E sub k tendría que ser aquí, así como en la ecuación, ¿verdad? Entonces la energía W depende de la posición del electrón en el átomo, será tanto mayor en magnitud más cerca de que se halle del electrón del núcleo, y por tanto, según la expresión 2, E sub 0 será mayor para electrones más alejados del núcleo, de manera que se tendrá la máxima energía cinética, ¿verdad? Luego más detalles sobre el desarrollo teórico y ya vamos a entrar a lo que es, bueno, los objetivos. Dice determinar el valor de la constante de Planck, es valor H, utilizando un simulador de efecto fotoeléctrico. Comprender el concepto de la dualidad onda-partícula de la luz. Luego, aquí algo importante en los materiales, no sé cómo trabajan generalmente las prácticas, pero aquí es importante que utilicen una computadora, ¿verdad? Porque con el teléfono no se logró generar o que el
simulador trabaje, ¿verdad? Como les menciono, no es un simulador que está en alguna plataforma o en el navegador, sino que necesita como este programa, ¿verdad? Se llama Java. Aquí en las indicaciones de la guía trae una referencia, incluso si observaron en plataforma, también indica unas guías para generar la descarga de ese programa y cómo trabajar ya con el simulador, ¿verdad? Entonces, aquí indican también, aquí dice que es de descargar una carpeta completa, que es la que contiene tanto la práctica y otros detalles, ¿verdad? Al descargar eso, ustedes descomprimen esa carpeta y acá hay dos detalles, ¿verdad? Si su computadora no tiene Java o no tiene actualizado ese programa, dentro de esta misma carpeta uno puede encontrar el dicho programa. Y cuando uno instala ya el programa, a mí en mi caso, yo traté de seguir los mismos pasos que aparecen aquí. Y no sé el detalle, dado que mi computadora tiene algunos detalles que aún no los instalo. Entonces, no me trabajo de la manera normal. Lo que yo hice es que trabajé todo desde la carpeta, ¿verdad? Es decir, instalé el programa de Java y luego ahí mismo en la carpeta está el simulador, ¿verdad? Entonces, uno al darle clic puede darle abrir con o a la misma computadora le dice con qué programa desea abrir el, la extensión de archivo que le ha dado doble clic, ¿verdad? En este caso, les voy a mostrar lo que a mí me parece en carpeta. Acá, esto, al descomprimir la carpeta, es lo que me presenta, ¿verdad? Si ven, contiene una carpeta que se llama Práctica 3 Física Moderna y esa posee esas tres carpetas. La práctica, bueno, tres documentos, una carpeta de instrucciones de instalación de Java y este es el simulador Photoelectric español, ¿verdad? Entonces, podemos obviar parte de los pasos que nos dice la guía y únicamente ya cuando tengamos instalado el programa Java, regresamos a esta carpeta y le damos doble clic. Si es primera vez que instalaron Java y la extensión no la va a comprender del todo, entonces les va a preguntar con qué abrirlo, ¿verdad? Entonces deben darle Java. Y a mí ya me lo abrió, creo que no se muestra, ya lo voy a mostrar. Entonces yo siento que es así un poco más sencillo, pero si, si les funciona como te escribe la guía, qué bien, ¿verdad? Ahorra un cierto detalle. No sé si ahorita con esto del activar, bueno, o poner en marcha el simulador, ¿hay alguna pregunta o dificultad? Sí, he estado tratando de abrirlo, pero no me abre. Creo que el detalle es ese, o sea, y me igual, ¿verdad? Yo cuando intentaba no me abría el simulador. Creo que ahí el detalle es que tiene que ir primero a la carpeta, y ahí mostraba la carpeta de activación de Java o de instalación de Java, y eh, ahí están los instaladores. Uno le da doble clic y luego se genera la instalación de forma casi autónoma, ¿verdad? Solo uno debe darle a aceptar, aceptar y aceptar, ¿verdad? Luego de eso, si ya va nuevamente al simulador, le da doble clic, le va a preguntar con qué desea abrir el programa y le da con Java, ¿verdad? Creo que ese es el detalle, porque a mí personalmente no me abría así directamente, es decir, que mi computadora no tenía instalado Java. Licenciado, buenos días. Buenos días, sí.
Fíjese que yo tuve problemas también, no lo he podido instalar. Descargué los documentos, pero los descomprimí con WinRAR, pero solo me sale un montón de documentos y no encuentro cómo instalarlo o abrir el simulador. Bueno, yo lo que tengo no son muchos documentos. Al final la carpeta que he descomprimido, solo si vieron, eran tres: una carpeta de la instalación de Java, la práctica de laboratorio que está ahí mismo, y el, el programa, el simulador, ¿verdad? No sé, quizás hay un detalle ahí con con el programa para descomprimir. Ahí ese detalle, ¿verdad? Porque si vieron, solo son tres, ¿sí? Pregunta. Sí, licenciado. Ese problema se da porque en los software nuevos el Java ya está descontinuado. Entonces, Ajá, hay veces que hay que instalarlo así a pie, como dicen, ¿no? sí, sí. Porque el Java ya es un programa que ya no está en sistema de actualización. Ya las nuevas computadoras, los nuevos software, ya no lo traen, ya lo traen implícito. Por eso es que lo descontinuaron. Ok, va entonces ese detalle. Entonces, primero vayan a la carpeta de instalación de Java y, bueno, ahí dependiendo del computador hay uno de 64 bits y uno de 84 bits. Creo que generalmente es el de 64, ¿verdad? Instalan ese, se hace de forma casi automática, solo es de ir dándole clic. Luego de instalarlo, van al simulador y creo que no tendría que haber problema, ¿verdad? Se corre casi de Y, forma... licenciado, le voy a mandar una foto al grupo sobre lo que me sale en el Al programa de Java. descomprimir, Sí, le mando una foto para que vea. ok. Ujú. Sí, lo que le aparece es bastante distinto. Incluso el nombre de la carpeta, ¿verdad? Porque el nombre de carpeta que tengo es Java 32 y 64 bits. No es una carpeta Java. Entonces, hay un detalle. Sí, ahí creo que de volver a hacer bueno, descargar la carpeta de la página que nos dice que es un drive y tratar el programa para descomprimir. Creo que tendrá algún detalle, ¿verdad? Ahí es de revisar. Licenciado, perdone. Ajá, Yo veo que es el simulador es de los laboratorios PET de la Universidad de Colorado, ajá. ¿verdad? Entonces, no hay una forma de entrar directamente ahí, mejor a ir a la página de ellos y poder encontrar ahí el simulador del fotoeléctrico, del efecto fotoeléctrico, a partir de la... Bueno, yo no he revisado, ¿verdad? Sinceramente, yo no he revisado si está el simulador. Según los laboratoristas, no estaba el simulador, ¿verdad? No sé si ellos realmente lograron Sería, buscarlo.
Ya, vamos a ver. Yo creo que sí puede estar, porque como es de los laboratorios PET de la Universidad Sí, de Colorado, entonces puede ser que ya ya esté ahí para abrirlo ahí de una vez para que no tener ese problema de descomprimir el programa. sí. Voy a revisar a ver si está activo. Fíjense que creo que bueno, yo revisando rápido, ya les digo, acabo de estar de detalle, ¿verdad? Yo supuestamente yo entendía de que el programa era distinto, ¿verdad? Pero sí, como dice usted, ¿verdad? Creo que no chequearon ese detalle. Estoy abriendo simulador. Sí lo encontré, pero está tardando mucho en abrirlo. No sé qué detalle será. ¿Será cuestión de cada computadora tal vez? Sí, porque se está tardando demasiado. ¿Lo encontró usted, licenciado? Sí, encontré así la página, ¿verdad? Pero no me lo abre. Se los voy a enviar, tal vez a ustedes les corre. Por favor, licenciado, porque sí da el problema de Aquí que está. no activa el simulador. En esa página lo hallé yo, pero no. Incluso ahí mismo, la página esa de la Universidad de Colorado indica que necesita instalar Java. Entonces creo que por ese motivo creo que lo descargaron, generaron el archivo .yarp y corrieron el programa a través de una versión de, de escritorio, bueno, de Java, ¿verdad? Entonces ese es el detalle. No sé, tal vez les abre con el navegador que tengan ese enlace que les acabo de mandar sin aplicar lo que está en la guía, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar en la cuestión de la guía. ¿Se ve el simulador? Sí, se ve, licenciado. Ok, vamos, creo que ese detalle, ¿verdad? Si les funciona el enlace que mandé de la página de la Universidad de Colorado, creo que sería más rápido, ¿verdad? Sin estar instalando todo aquel detalle, ¿verdad? Si no, como les menciono, ¿verdad? Primero instalar en el ordenador Java, el programa Java, y luego abrir ya el simulador, ¿verdad? Con el detalle del compañero que me mostraba que le mostraba documentos algo extraños, por decirlo así. Creo que es el detalle de la carpeta del programa con que el descomprime, ¿verdad? El WinRAR, me dijo, ¿verdad? Creo que hay un detalle. O tener cuidado de la carpeta que descargó, ¿verdad? O sea, a veces A mí me abrió ahorita ahí a partir de la página que le envié. Sí, sí, ahí me lo Ah, abrió. ok, entonces a mi computadora creo que le falta algo, ¿verdad? Un detalle tendrá. Me lo abrió. Lo único que hay que ponerle a unos chequecitos hacia la par donde están simulaciones, donde dice compatibilidad. Hay que Ah, poner HTML5, Java, VIA, Chirp, PJ y Java, que dice abajo.
Ujú. Hay que poner los chequecitos para que active eso. Es lo que le decía yo, que como el Java ya no está funcionando como un como un programa. Una extensión de los... Ajá, no está trabajando como sí, un independiente, un software independiente, ¿no? Que ya lo traen las páginas para poderlo trabajar de una vez. Solo le da uno un cheque y él se activa. Ah, ok. Bueno, espero que los demás tal vez les funcione así para revisar el simulador, ¿verdad? Va, entonces, bueno, ahorita vamos a continuar con lo del desarrollo. Bueno, la primera parte, bueno, no estoy presentando eso, estoy presentando algo más. No sé si van haciendo la lectura de la guía a la par. Sí, solo presento el simulador, no estoy cambiando de... Bueno, vamos a hacer el cambio. Vaya, tenemos que la primera parte no es aplicando el simulador, ¿verdad? Son como pequeños ejercicios que se van a realizar, ¿verdad? Es el detalle de esta guía, de esta primera parte. Son pequeños ejercicios que se van a resolver. Esto sin entrar al simulador, ¿verdad? Aquí son ejercicios, ¿verdad? Por decirlo así. Entonces, esa primera parte vamos a dejarla, son problemas que se deben resolver. Luego ya así entrando al simulador, dice explorando el simulador, ¿verdad? Y en primera parte es entrar como los detalles que tiene. Acá está una presentación. Lo que yo me presento, esto de la luz, no me aparece, ¿verdad? Me aparece como un haz nomás, no me aparece así partículas. Detalles de diferentes ordenadores, ¿verdad? Como estén dispuestos, como estén planteados las computadoras, ¿verdad? Pero en este caso, si es la presentación, si lo que vimos hace un momento, lo que presenté es lo del simulador. Vamos a ver aquí los elementos que son visibles, aquí el voltaje que se aplica entre los dos terminales, entre el ánodo y el cátodo, la corriente que se va a dar debido al paso de los fotoelectrones, es decir, que la corriente que pasa serían los electrones que sí logran hacer contacto con el átomo y cierran el circuito, ¿verdad? Entonces ese es un valor. Luego las opciones que tenemos, podemos observar que son los electrones de alta energía, es decir, los electrones que están en las capas superiores de la estructura del átomo, son los que se liberan. Luego muestra unos gráficos, corriente frente a voltaje, corriente frente a intensidad lumínica y energía del electrón frente a frecuencia lumínica, ¿verdad? Son tres de los gráficos que presenta. Entonces, la actividad 1 era como que darle una vista, comprender cada uno de los detalles o darle cómo manejar cada uno de los detalles del simulador. Por ejemplo, acá, para manejar la intensidad, que hay un detalle que tiene mal el simulador, ¿verdad? Que este valor de porcentaje, hay un valor de porcentaje de la intensidad, no se nota bien a detalle. Y el cursor que está acá es un botón que podemos desplazar de un lado a otro, va aumentando o disminuyendo la intensidad de la luz, ¿verdad? Luego podemos variar la frecuencia de esa luz, es decir, que esta es una luz monocromática, es decir, que solo emite en una determinada longitud de onda. Y podemos modificar, va desde el rango ultravioleta hasta el infrarrojo, ¿verdad? Entonces la actividad 2 dice se iniciará explorando cómo la intensidad de la luz afecta el voltaje de frenado en el experimento.
Complete la tabla a continuación estableciendo los parámetros apropiados en las opciones seleccionadas mostrar fotones. Entonces vamos al simulador y acá hay algo importante, ¿verdad? Dice voy a mostrar simulador. Nos dice que vamos a ir modificando acá está. Vamos a modificar este valor de acá, que es la intensidad, y nos determina ya la longitud de onda que debe poseer la luz, ¿verdad? En este caso son 400 nanómetros. Yo ya lo tengo para 400 nanómetros. Luego vamos a aplicar primero para una intensidad de 50%. Intensidad, vamos a ver. Como les digo, aquí hay un detalle de que el porcentaje es como que está tapado, ¿verdad? Ahí está 50. Está tapado el número 5, ¿verdad? Pero ahí se logra ver. Entonces, vemos el simulador que empieza a generar múltiples electrones. Si vemos unos que se desplazan como un poco más lento, es porque son los electrones que se han arrancado, que no poseen la máxima energía cinética, ¿verdad? Vamos a ver si seleccionamos solo mostrar electrones de alta energía. Se observan, se ve una disminución en los electrones que aparecen. ¿Por qué? Porque ya dejan de aparecer todos aquellos electrones que no poseen la máxima energía. Es un detalle de visión, de visualización que nos da el simulador. Si ven, quitamos la opción, comienza a aparecer un flujo más notorio de electrones. Ahí se observan en la guía, nos dice que vamos a anotar el valor de la corriente cuando el voltaje es 0, ¿verdad? Ahora bien, recordamos que, que aquí debemos aplicarle solo para los fotoelectrones de máxima energía el voltaje de frenado, ¿verdad? Entonces, luego vamos a establecer ese punto y vamos a hacer de que los electrones deban detenerse justo antes, ¿verdad? Entonces dice que estoy aplicando un voltaje muy alto. Vamos a ver con 0.80. Vemos que casi se detienen, ¿verdad? Es decir que puede ser ese nuestro voltaje de frenado, ¿verdad? Porque vamos a ver un voltaje menor, creo que es 0.60. No, se establece la corriente. Si observan, pasan. Entonces, con 0. Disculpe, licenciado, ahí Ajá. es 0.60 o menos 0.60. Menos Como que hay 0.60. un signo menos, ¿verdad? Antes. Sí. Menos. Porque recordemos que estamos aplicando una diferencia potencial tal que tener un campo eléctrico en contra a los electrones, ¿verdad? Es decir, que los detenga. Entonces, si vemos con 0.60, se establece una corriente, ¿verdad? Y lo que necesitamos es que no exista dicha corriente. Ahora bien, con 0.80 ya se establece que los fotoelectrones no alcancen el cátodo, ¿verdad? Y únicamente lleguen cerca, o se aproximen muy cerca y se desplacen en la dirección contraria. Entonces podríamos decir que ese es nuestro valor de frenado, ¿verdad? No podemos usar 0.70 porque creo que el simulador solo va de 0.20 como su mínimo, sus escalas, ¿verdad?
Entonces, ahí tendríamos que el voltaje de frenado es 0.80. Luego, la energía de los electrones, eso, recordemos allá la fórmula que teníamos que viene dado por la frecuencia y la constante de Planck. Entonces, las primeras ecuaciones donde describía el marco teórico, podemos establecer a partir de ello la energía cinética de los electrones, ¿verdad? En este caso de máxima. O a partir del voltaje de frenado, recordemos que el voltaje de frenado es proporcional o es igual a la energía del electrón, ¿verdad? Es decir, el voltaje de frenado multiplicado por la carga del electrón nos da el voltaje, la energía del electrón, ¿verdad? También es otro detalle, ¿verdad? Entonces así llenaremos esa tabla, luego aumentaríamos la intensidad al 75%, debemos volver el voltaje a 0 para tomar la corriente, y otra vez calcular la energía del electrón, y lo mismo para la intensidad máxima de 100%. Dice luego en la actividad 3, es más una pregunta, según los resultados obtenidos en la actividad 2, ¿por qué la corriente aumentó cuando la intensidad de la luz cambió? ¿Verdad? Es una pregunta, es de ahí revisar la literatura, comprender cómo la intensidad de la luz genera un cambio en el número de electrones que son arrancados del material, ¿verdad? Luego, la actividad 4 sí ya es de aplicar otra vez el simulador. Dice que influencia debido al cambio en la longitud de onda de la luz sobre el metal, ¿verdad? Aquí añade otra parte como de marco teórico, de conceptos. Bueno, aquí indica que vamos a mostrar nuevamente solo los electrones de alta energía, muy importante, y vamos a ver qué nos dice bueno, esta es la actividad, dice, no estoy mostrando, voy a mostrar la guía. Vemos que la actividad 4 dice, una característica clave de la fotoemisión que respalda la idea de Max Planck de que la luz viene en paquetes discretos, implica una conservación importante con respecto a la frecuencia de la luz que causa la fotoemisión, ¿verdad? La siguiente prueba analizará la influencia de cambiar la longitud de la luz que brilla sobre el metal. Dice la observación crucial fue crucial para la explicación matemática de Einstein de la fotoemisión, ¿verdad? Vamos a completar la tabla a continuación, cambiando los parámetros necesarios. Marque la casilla titulada como mostrar solo los electrones de alta energía. Ya lo hicimos anteriormente, ¿verdad? Es decir, que nos detalle. Nosotros lo queríamos ver, aquellos electrones que van a llegar cerca, entonces necesitaban verlos de máxima intensidad, de máxima velocidad o energía. Entonces aquí vamos a dejar la intensidad al máximo y vamos a obtener la longitud de onda y el voltaje de frenado que se pueda cambiar valores específicos. Es decir que vamos a hacer lo mismo, vamos a obtener un voltaje de frenado, pero en este caso para diferentes longitudes de onda, ¿verdad? Veamos, y aquí muestra la tabla. Vamos a ir modificando, vamos al simulador nuevamente. Pregunta, licenciado. Ah, Yo veo que aquí la longitud de onda está dado en nanómetros. sí, Y la fórmula es la frecuencia es igual a la velocidad de la luz entre la longitud de onda, sí. ¿verdad? Entonces, eso lo van a tener que
¿Lo vamos a tener que transformar a metros o así lo dejamos? Bueno, cuando hablamos de nanómetros, micrómetros, es como que estuviéramos hablando directamente de escalas, ¿verdad? Quizás al final no es como convertir, sino que al final únicamente vamos a ver ese nano como 10 a la menos 9, ¿verdad? Entonces no es tanto una conversión, sino que únicamente es solo sustituir la palabra nano por un valor de 10 a la menos 9. Es decir, que si aquí tenemos en el simulador 400 nanómetros, es decir, que estamos hablando de 400 por 10 a la menos 9 metros. No es una conversión en sí, sino que solo es aplicar prefijos a los valores, a las unidades. En este caso, la longitud de onda sería, por ejemplo, la velocidad de la luz varía 3.3 por 10 a la 8, por decir así, redondeando, 3 por 10 a la 8 entre 124 por 10 a la 15, digamos. A la menos 9, porque es nanómetro. A la menos 9, perdón, sí. Sí. Y da el valor que está aquí, implícito, digamos aquí, que está por 10 a la 15. Sí. O sea, no le cambiamos nada ahí al valor, digamos, de nanómetro, solamente le aumentamos el 124 por 10 a la 9, digamos, la menos 9. Cambian la palabra nano, significa por 10 a la menos 9. ¿verdad? A menos 9, exacto. Entonces sería 124 por 10 a la menos 9. Entonces sería el valor de la luz, la equivalencia de la luz. Por eso es el que le decía yo de tratarlo por metro. Entonces, la velocidad de la luz entre la velocidad, la longitud de onda dado acá, 124 por 10 a la menos 9. Sí. Ahí está. Entonces, bueno, ahí estamos viendo el simulador para el primer valor que nos dan, que es una lámina de, bueno, aquí no toqué el detalle de qué metal es sodio, una lámina de sodio. Y primer valor es para una longitud de onda de 124 nanómetros. Si vemos la energía de cada uno de los electrones es bastante grande, bueno, al observar su velocidad. Y entonces acá la tarea es, bueno, primero calculan la frecuencia, luego vamos a observar o determinar con el simulador el voltaje de frenado, ¿verdad? Entonces vamos, ahí dice la guía que debemos ir cambiando de a poco, ¿verdad? El voltaje de frenado. Entonces vemos que el voltaje de frenado, aún de menos 4.60 volts, es vamos a ver, ahí va vamos a ponerle menos 5.40 volts, no se ve ningún, aún pasan, menos 6.6 volts, aún pasan, menos 7.60, ya estamos por ahí, con 8, vaya con menos 8 volts, se detienen casi justo, ¿verdad? Vamos a bajarle a 7.8, vamos a ver ahí. Con 7.8 estamos como más que bien, ¿verdad? Se acercan aún más al cátodo. Veamos, última vez. Entonces, ese será un valor de voltaje de frenado, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que el voltaje de frenado aquí sería ¿cuánto? Menos 7.8 voltios, ¿verdad? Y para calcular la energía máxima, igual, ¿verdad? Nos vamos por el voltaje de frenado para determinar dicha energía, ¿verdad?
No sé si hay una pregunta acerca de lo que ahorita vamos viendo. Pregunta. Hola, hola. En ese caso, el voltaje de frenado sería 0, 0 punto, ¿cuánto sería en este caso? Para el Para primero, qué valor, qué valor vamos a utilizar. vaya, para el primero vimos que la longitud de onda es 124. Observamos que al aplicar un voltaje de menos 7.8 volts es el voltaje necesario para que los electrones no logren hacer contacto con el cátodo, pero acercándose lo máximo. Ese es como el valor de frenado, ¿verdad? Menos 7.8. Es decir, que así van a ir como trabajando con los demás valores, viendo que cuál es ese voltaje que permite que los electrones se acerquen lo suficiente, pero que no hagan contacto con la lámina, ¿verdad? El cátodo. Ese es En como ese caso, se aplicando menos 7.80 voltios, ¿qué valor utilizaríamos entonces para sacar lo que es la frecuencia? No, la frecuencia apliquen la ecuación que está acá, ¿verdad? Es Ajá. entre la longitud de onda. En ese caso yo he entendido que ahí en esa fórmula vamos a poner la velocidad de luz entre la frecuencia, que serían los 100.24 x a la menos 9, como usted dijo que en nanómetro hay que tomarlo. 124 ahí, por 10 a la menos 9. Ajá. Ajá, va a ser la velocidad de la luz entre eso, para el caso Sí. de los 124, está ahí, primer Sí. ejercicio. Muy bueno. Perdón, licenciado, pero esa es mi confusión ahorita, porque la velocidad de la luz, la velocidad se mide en metros por segundo. Sí. Entonces, el 124, el nanómetro, lo dejamos así, por 10 a la menos 9, nm. No. Cuando ya le añaden el valor de 10 a la menos 9, ya no dicen nanómetros, dicen metros. Metro, vale, está bien. Ajá. Sí, Bueno, está ahí el bien. detalle. Que les digo, ¿verdad? Sí. La palabra Es nano. como que ya queda de una vez. Ya queda en metro. Ajá, por eso les digo que no es conversión, sino que es aplicar los factores de escala, ¿verdad? 10 a la menos 9, 10 a la menos 6. Hay prefijos que significan, ¿verdad? Nano, 10 a la menos 9. Micro, 10 a la menos 6. Y así es diferente. Así es. Vale, muchas gracias. Sí. Otra pregunta, ahí para la energía cinética máxima, ahí para llenar ese cuadrito, ¿que se hace algún ejercicio o conversión? Sí, ahí como les digo, aplican la ecuación que aparece arriba, que la energía máxima del electrón va a ser igual al producto de la carga del electrón por por el voltaje, ¿verdad? El voltaje de frenado, que en este caso menos 7.8 voltios, ¿verdad? Ahí solo ponemos el valor de la energía cinética máxima del electrón y lo multiplicamos por el voltaje frenado que vamos a ir sacando. No, la energía máxima es igual a la carga, es decir, al electrón por el voltaje, ¿verdad? Que la carga del electrón ya está dada, tiene un valor, ese lo vamos a multiplicar por los valores que vamos a ir midiendo en el voltaje de frenado. Ajá, es correcto. Es la ecuación número 1, ¿verdad, Lindsay? Sí, de la guía. De la guía, exacto. Bueno, de ahí tenemos la actividad 5. Dice, describa qué sucede. Bueno, aquí es como conceptual también. Describa qué sucede con el voltaje de frenado para longitudes de onda mayores a o iguales a 500 nanómetros.
según su conocimiento del átomo, plantea una hipótesis para tal comportamiento. Entonces, ahí van a dar la idea que surja de los datos que vayan planteando y de la literatura. Aquí en esta pregunta hay un valor clave, voy a dar algo para que les va a ayudar en el desarrollo de la discusión, es la función trabajo, ¿verdad? En esta actividad 5. Tengan en cuenta esa palabra, ¿verdad? La función trabajo, ¿verdad? Dice en la actividad 6, dice a 540 nanómetros no se expulsan electrones, ¿verdad? Ahí lo van a ver cuando lleguen a esos valores. Dice la frecuencia o la longitud de onda a la que los electrones apenas se expulsan del metal se conoce como frecuencia umbral. ¿Cuál podría ser la frecuencia umbral para el metal de sodio? Igual, por la función trabajo, van a hallar la idea, ¿verdad? O la respuesta a esas dos actividades, la 6 y la 5. Luego, la actividad 7, si la luz viaja como una onda, según la teoría clásica del campo electromagnético, los electrones deberían poder ser expulsados de un metal a cualquier frecuencia o intensidad, ya que la luz consistiría en una corriente continua de energía, ¿verdad? ¿Cómo respalda la existencia de una frecuencia umbral la teoría de cuántica? Es también otra pregunta teórica principalmente, ¿verdad? Y la actividad 8 ya empieza con el tratamiento de los datos. Dice, con base a los datos de la actividad 4 y usando que la energía es igual a la constante de Planck, aquí, constante de Planck, H, por F, la frecuencia, aquí la regó por no usar ecuación, y es constante de Planck por la frecuencia. Calcule la función trabajo para el sodio, es decir que vamos a ir a la tabla 4. Acá, la tabla de la actividad 4. Vemos acá, entonces, a partir de este valor de frecuencia y de energía vamos a establecer la constante de Planck, y vemos que la ecuación decía que la energía cinética va a ser igual a H por la frecuencia. Entonces, en esa actividad van a obtener cuánto es ese valor, ¿verdad? ¿Cómo harán eso? Sencillamente, ¿verdad? Dividir la energía entre la frecuencia. Eso les tiene que dar el valor de H, ¿verdad? La constante de Planck. ¿Y cuánto es eso? 6.626 por 10 a la menos 34 joules por segundo, ¿verdad? Luego dice, según la teoría atómica, los electrones están unidos al núcleo del átomo debido a la atracción electrostática entre el núcleo positivo del átomo. Si un electrón recibe energía suficiente energía, quiero decir, el electrón abandonará el átomo, ionizando el átomo porque se descompensa la carga. La función de trabajo, aquí ya mete ese término, para un átomo es la cantidad mínima de energía necesaria para eliminar un electrón hasta el infinito de un átomo, generalmente un metal, ¿verdad? Y este se le define con la letra griega phi. Dice, usando los datos nuevamente de la tabla 4, grafica la energía cinética máxima del electrón versus la frecuencia de la luz. Acá vamos nuevamente a las, ¿cómo que se llama? A las líneas de tendencia. Asegúrese que etiquetar, van a usar la energía
en el eje Y y en el eje X la frecuencia de la luz, ¿verdad? Dice, además de la pendiente de la línea, que mejor se ajuste, van a hacer una línea de tendencia, en este caso lineal. ¿Cuál es el valor de la pendiente y qué representa esta cantidad? Entonces, acá van a hacer la energía máxima del electrón entre la frecuencia. ¿Y a qué nos hace referencia? Para decirles algo así, una ayuda, hace referencia a lo mismo que van a calcular en la actividad 8. Ahí se van a dar cuenta de que la actividad 8 y la 9 están íntimamente relacionadas, ¿verdad? Están casi hablando de lo mismo. Luego en la actividad 10, escriba una ecuación en forma de la ecuación de una línea, de una recta, para describir la línea dibujada. Entonces, bueno, eso directamente les puede salir de Excel, y ya Excel les muestra cuando tiran la línea de tendencia una ecuación de este tipo. Dice, la fotoemisión, la expulsión de un electrón ocurre cuando un electrón absorbe la energía. Nuevamente conocida la frecuencia umbral, como se ve en la actividad 5, el electrón abandonará la superficie del metal, ¿verdad? Cualquier energía adicional más allá de la función de trabajo para el electrón da al electrón la energía cinética, ¿verdad? Lo que veíamos al inicio, en la introducción. Dice, la energía cinética máxima es un resultado cuando el electrón más externo, el electrón con la función de trabajo más pequeña, es expulsado del metal, ¿verdad? Un detalle. Y nuevamente vamos hoy sí al simulador, ¿verdad? Complete la tabla a continuación y grafique la energía cinética máxima. En este caso, lo que van a hacer acá es muy similar a la actividad 4, a diferencia de que Es van una a... placa de calcio, ¿verdad? Aquí, Ajá, la diferencia. es la diferencia. Van a hacer lo mismo que en la actividad 4, solo que en este caso van a modificar el material, ¿verdad? Calcio. Si observaron en el simulador, hay en la esquina superior un apartado donde les da diferentes materiales, ¿verdad? Inicialmente está en sodio, pueden buscar calcio y creo que aparece aluminio y otros materiales, ¿verdad? Dice, ¿cuál cree que podría ser la razón por la que la frecuencia umbral del calcio es diferente a la del sodio, ¿verdad? Otra pregunta teórica. Y eso es la guía, ¿verdad? Si ven, la guía da bastante en el sentido para analizar, ¿verdad? Al final, si ven, al final los datos que van a recolectar son al final 3 tablas. Y luego lo demás es análisis, analizar y analizar, ¿verdad? Pero lo bueno que la guía hace preguntas, y cuando uno le hacen preguntas, ¿qué debe hacer uno? Contestarlas, y eso le da para generar la discusión de la guía, ¿verdad? Y al final dar quizás más extensión en la cuestión de las conclusiones. Entonces, no sé si hay alguna duda, pregunta ya al respecto. Si ven, con respecto a la extracción de datos, aplicar el simulador es algo más corto, ¿verdad? La cuestión es ya ponerse a revisar los datos, comprender lo que nos dicen los datos y revisar la literatura, ¿verdad? No sé si hay alguna duda, pregunta, un detalle. Sí, por lo que veo está un poco, bueno, tiene su grado de dificultad esta práctica, igual que las anteriores. Sí, sí, es en el sentido de que más todo el que deben
ir leyendo la literatura cuando ya tengan sus datos, ¿verdad? ¿Qué significa tal detalle? ¿Qué significa esto otro? Como les digo, hay palabras clave, por ejemplo, en las actividades 5 y 6, de tener la idea de energía de la función trabajo. Entonces, una duda, pregunta, un detalle. Hola, hola. ¿Dudas, preguntas? Quizás solo porque no, pues no nos hemos ordenado para ahorita, no porque quizás hubiésemos hecho como, por ejemplo, en los apartados 7 u 8, o donde aparece llenar cuadros en base a un elemento, quizás hubiéramos hecho como un dato, quizás solo para ilustrar la forma como lo vamos a sacar. Eso sería una buena alternativa, creo yo. Bueno, de la actividad, ¿cuál me dijo? De las 7 y 8. Bueno, la 7 es una pregunta más teórica, que no habla entre la teoría clásica y y lo que se determinó con la teoría cuántica, ¿verdad? Y luego en los cuadros, No sería quizás el apartado 4, Lick, donde están los cuadros. El 4 y bueno, el... ahí Ajá. creo que ahí él ya me habían indicado, por ejemplo, la de la frecuencia, me habían dicho el cálculo, ¿verdad? La velocidad de la luz, redondeando dijeron 3.00 por 10 a la menos 8 entre 124 por 10 a la menos 9 metros, ¿verdad? Entonces, eso nos va a dar un cierto resultado, ¿verdad? Luego el voltaje de frenado andaba al valor de menos 7.8 voltios. Ahora bien, la energía cinética, como la piden joules, vamos a tener que multiplicar 1.60 por 10 a la menos 19 coulomb por dicho voltaje, ¿verdad? Por 7.8, ¿verdad? Y eso nos va a dar la energía máxima. No sé cuánto daría ese valor. Tengo una calculadora a la mano. Entonces, en ese detalle no es muy eh, de cálculo, ¿verdad? No es mucho de cálculo, porque al final vamos a multiplicar la carga del electrón, que es igual a 1.60 por 10 a la menos 19 coulomb por 7. Menos 7.8 voltios, y en este caso los voltios es joules sobre segundo, ¿verdad? No, joules sobre coulomb, sobre C. Entonces al final vamos a ver que se elimina lo de las cargas, coulomb sobre coulomb, se eliminan y nos va a quedar únicamente la unidad de julios, ¿verdad? O joules, como queramos llamar. No sé si hay algún detalle ahí que queda un poquito al aire. Sí, disculpe que a mí se me fue la energía eléctrica y no oí esa parte, licenciada. No, solo me decían de que cómo sería de calcular y ahí en la misma, lo que estamos hablando en su momento, ¿verdad? La frecuencia, volver a dividir la luz entre la longitud de onda, el voltaje frenado lo vamos a obtener del simulador y la energía a que es igual, es al producto de la carga eléctrica, que en este caso como es un electrón es así algo detalle que me olvidaba es negativo, ¿verdad? Menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb por el voltaje que es menos 7.8 joules sobre coulomb, ¿verdad? Entonces, si ven, las unidades son consistentes porque al final me queda un resultado en joules y únicamente estoy multiplicando
el valor que les menciono de la carga por el voltaje de frenado, ¿verdad? Y eso nos va a dar la energía cinética máxima. No sé si hay algún otro detalle, una duda, pregunta o algo que no haya quedado claro. Con respecto a las actividades donde piden ejercicios, licenciado, ¿los podemos hacer a mano e insertar una imagen de la resolución a mano? Sí. ¿O cómo tenemos que hacerlo? Sí, sí. Como les digo, a veces cuando uno genera los valores, puede que solo haga un ejemplo, por decirlo así, ¿verdad? Yo calculé la energía aplicando esta fórmula y ya, ¿verdad? No es tanto de que añaden así todos los cálculos que hicieron, solo que añaden cómo los hicieron, ¿verdad? Cuál fue la fórmula que ocuparon y ese detalle, ¿verdad? Y sí se puede a mano, ¿verdad? Añadir. No sé si hay alguna otra pregunta, duda. Si no, igual siempre estamos ahí, ¿verdad? Pendientes, cualquier duda que tengan, ahí se resuelve. Y no sé, algo más que agregar. No, todo bien por ahorita, licenciado. Yo creo que en el camino sí van a salir algunas Sí, le vamos a hacer consultas. consultas ahí, pero por ahorita yo creo. Ok, entonces vamos a finalizar hasta acá.